Hola a todos, vamos a continuar con el tema de ataque al rey cuando los reyes se enrocaron corto. Tenemos aquí una posición donde tanto el blanco como el negro han perdido el peón de H, pero en este caso también observamos que las piezas negras se encuentran más pasivas. En cambio, las piezas blancas están en una posición bastante ofensiva. Tenemos dos caballos que están eh, dentro del territorio negro. Además, la dama blanca que podría entrar a la casilla G4 y amenazar en G7 dando mate. Y obviamente pues ya sabemos que para poder realizar un ataque tenemos que tener un mayor número de piezas en el sector donde vamos a atacar. Podemos aquí darnos cuenta que las blancas poseen 4 piezas en ese sector y a eso podríamos incluso incluir la presencia del alfil de C1 porque es una pieza de largo alcance que podría integrarse rápidamente en el ataque. Así que podríamos decir que tenemos unas 5 piezas que pueden atacar al enroque negro. En cambio las negras en este caso tienen solamente 2. Claro que hay piezas también de largo alcance como la dama y el alfil, pero no son tan efectivas como las piezas blancas que en este momento están cerca al rey negro. Bueno, como el tema es el ataque al enroque mediante sacrificio de pieza con la destrucción de los peones del enroque, puede saltar a la vista aquí que las blancas tienen un sacrificio en la casilla G7 con el caballo, que es la jugada que realizarán. Caballo por G7 y de esa manera terminan de descubrir al rey que ya no tendrá suficientes casillas eh, para poder moverse o para poder cubrirse, mejor dicho. Rey por caballo, dama H5. Y observamos que las blancas empiezan a crear amenazas concretas como la entrada del alfil, eh, el ataque sobre el punto F7 y además en su momento podemos intentar crear un paso de la torre por la casilla D1 a D3 y quizás llevarlo a H3 o G3. Las negras necesitarán también varios tiempos para poder integrar a su propia torre del flanco de dama igual al alfil. Así que eh, el éxito generalmente de un ataque es que tengamos un mayor número de piezas atacantes en un sector. No necesariamente que tengamos una ventaja material, sino que tengamos mayor cantidad de piezas que puedan atacar, que es muy diferente a una ventaja material, porque de eso depende el éxito de un ataque. Supongamos que aquí las negras se defienden con rey G8. Podría venir un ataque con torre E1 en este caso, idea torre E4, pasando por G4 o H4 con un ataque bastante fuerte. Torre E8, torre D8 jugaría, alfil H6 para intentar terminar de cerrar el escondite del rey para que el rey no pueda escapar. Alfil F8 y pasa la torre y de esa manera las negras quedan en una posición muy complicada ante la amenaza de jugar torre G3 o torre también H3 con múltiples amenazas de mate. Y si en vez de jugar alfil F8, perdón, si en vez de jugar rey G8 las negras juegan alfil F8 intentando traer más piezas a la defensa, igualmente viene torre E1, torre E3, torre G3 jaque, estamos amenazando al rey. Tenemos la posibilidad de jugar rey F8, perdón, rey H8 o alfil G7, pero con rey H8 simplemente las negras podrían perder rápidamente con la amenaza de dama G4 y las negras no tienen salvación. Viene un ataque forzado de mate ahí. Torre jaque. Bueno, caballo F6 sería parece la única jugada que podría salvarle. Pero luego de torre jaque, la posición sería muy pero muy difícil para las negras.
En esta situación, por ejemplo, un F5, podría venir caballo G6, y bueno, es una posición bien, pero bien difícil de salvar. Por eso es que acá jugaron alfil G7 y dice que cuando tengamos un defensor hay que eliminarlo. Acá las blancas terminan eliminando el defensor, en este caso el alfil de G7. Alfil H6 y tenemos una posición donde estamos creando una red de mate. Se amenaza la entrada de la torre con la idea también dama G4, amenazando mate en G7, caballo F6, y es una jugada muy pero muy espectacular porque hacemos un jaque doble forzado. Las negras tienen que capturar, no pueden jugar rey G8 por dama H8 mate, así que tienen que obligado a capturar. Viene dama G5 jaque, una posición bastante difícil, rey H8, dama F6 jaque, y el paso de la torre decide la partida. Torre H3 y luego torre H8 con mate. Las negras no encuentran defensa y por eso en el momento se rinden. Vemos otra posición donde tendremos un ataque al enroque mediante sacrificio de piezas con la idea de buscar destruir la estructura de peones. En esta posición se puede decir que el enroque negro parece bien seguro porque su estructura de peones es bastante fuerte, es probablemente la ideal, pero igualmente podemos observar un mayor número de piezas atacantes. En este caso las blancas tienen 3 contra solo 2 del negro, y además la presencia de 2 piezas que son veloces como los alfiles que pueden integrarse al ataque. Así que ya podemos darnos cuenta con facilidad que el blanco tiene múltiples amenazas gracias a que tiene un mayor número de piezas en ese sector. El rey negro parece estar abandonado por sus propias piezas. Y bueno, acá se da un sacrificio típico de alfil con la idea de destruir el escondite del rey y poder entrar con las piezas. Tiene que capturar porque igualmente quedarían con piezas, con menores piezas. Con caballo E5. La idea es jugar dama H5 y al mismo tiempo atacar en la casilla F7 y creando amenazas de mate con torre E3 y torre H3. Las negras intentarán simplificar porque la regla dice también que cuando nos atacan hay que tratar de cambiar piezas para aliviar la posición y de esa forma el oponente no tenga el suficiente número de piezas para poder atacar. Jaque, el rey tiene que ir a G8, jaque, y aquí observamos que las negras están ahora con su rey en una posición muy pero muy difícil. Caballo por E6 caballo por D7 es una excelente jugada para poder entrar con la torre en E6. Se amenaza mate. Si por ejemplo las negras jugasen en este momento rey H8, hay una jugada brillante, alfil H6 amenazando mate en G7. No podemos evitar el mate con alfil F8 o alfil F6 porque la dama negra, perdón, la dama negra sería capturada así por la dama blanca. Así que y si captura, por ejemplo, podría venir torre H6 mate, y en caso de no capturar el alfil, un torre G8 intentando salvar el mate. Igualmente el ataque es irresistible, torre por alfil por G7, torre por G7 y torre H6. Las negras deberán entregar la torre, pero igualmente no pueden salvarse. Así que en esta posición las negras no movieron su rey, sino que prefirieron mover la dama, acelerando el ataque del blanco mediante torre H6, aprovechando que el peón de G7 se encuentra clavado, jaque mate. Vimos la manera bastante rápida como las blancas lograron ganar esta partida
gracias a que tenían un mayor número de piezas en este sector y que el rey se encontraba en una posición vulnerable al no tener suficientes defensores del enroque. Y por último veamos un último ejemplo de ataque al enroque mediante sacrificio de piezas. Acá observamos que la estructura negra eh, no es tan favorable como cuando los peones se encuentran en la falange, y eso generalmente logra que su enroque se debilite, sobre todo cuando avanzamos el peón de H. En este caso avanzamos el peón a H6 y observamos que hay varias piezas que están presionando sobre ese punto, además que nuevamente se da el caso que tenemos un mayor número de piezas en el sector del enroque, en este caso el flanco de rey, contra eh, los defensores de ese sector, en este caso los que tiene solamente dos. Hay una gran cantidad de piezas y podemos incluir, como les dije acá también, en este caso al alfil, porque es una pieza veloz, o es una pieza que se puede mover con rapidez. Así que prácticamente todas las piezas blancas están concentradas en el sector donde está el rey negro, que no tardará en sucumbir ante tantas fuerzas. Bueno, como es lógico, tenemos que destruir el enroque mediante sacrificio. Las negras deberán aceptar el sacrificio. Dama H6. Y acá hay una maniobra típica para crear una red de mate mediante alfil jaque e intentar hacer un mate en F7, que veremos cómo las blancas logran hacer. Si acá, por ejemplo, las negras intentan jugar caballo F6 para buscar defenderse de la presión sobre H7, viene caballo G5 para aumentar la presión sobre el punto F7, porque ya estaría el alfil, el caballo y la dama. Las negras buscan liberar líneas para poder traer defensores de la línea de la séptima fila y de esa manera poder salvarse, pero ya es demasiado tarde, hay demasiadas piezas en el sector del enroque. Jaque. Las blancas hacen jaque en H7 y las negras se ven forzadas a capturar el peón, el alfil, perdón. Dama jaque, rey F8, y acá viene un bonito mate, aprovechando que el rey se encuentra encerrado. Caballo G6 jaque, una jugada brillante. Las negras deben capturar y caballo por E6 jaque mate. Entonces al caballo F6 tampoco sirve para salvar la posición. Las negras intentaron en la partida con alfil F6, pero su posición también sigue siendo muy pero muy difícil de salvar. Rey H8 y la maniobra típica es tratar de dar mate en la casilla F7, pero en este caso está defendido. En caso de que no estuviese el alfil y el caballo, o el alfil al menos, pero si no estuviera el alfil y el caballo, la maniobra sería alfil G6, rey G8, dama H7, seguido de dama F7 mate. Pero como hay el defensor, que es el alfil, tenemos que ver la manera de eliminar al defensor o hacer que se mueva de ahí, ¿no? En este caso, para poder ganar, no podemos hacer la maniobra típica, porque si alfil G6, dama H7, no sirve dama F7 porque el alfil está en la casilla E8 defendiendo. Así que obligaremos al alfil a moverse mediante sacrificio de caballo. Jaque. Y una vez que el alfil está en F7, ya tenemos la maniobra típica de el ataque de mate. Alfil G6, única rey G8, dama H7 y las negras reciben jaque mate con dama F7. Como pudieron ver en todos estos ejemplos, para poder atacar al enroque necesitamos que se cumplan ciertas condiciones, como por ejemplo un mayor número de piezas en ese sector del enroque, una ventaja espacial, mejor estructura de peones,
y sobre todo tener una fuerte iniciativa. Bueno, espero que les haya servido estos vídeos de el ataque al rey cuando está enrocado corto. Vamos a continuar en los siguientes vídeos tocando el tema del ataque al rey cuando se hicieron enroque corto. En este caso tratamos cuando mediante sacrificio de piezas contra el enroque. Vamos a continuar con los siguientes temas mediante el debilitamiento de los peones del enroque. Generalmente a veces lo conseguimos mediante el sacrificio de peones también. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un maravilloso día.